Hola, muy buenas noches, tardes, días, donde quiera que nos vean. Bienvenidos a Palabras de Vida. Es un gusto que nos acompañen una vez más. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes este ratico pequeñito pero muy edificante. Aquí con mi esposo lo disfrutamos mucho estos tiempos. Entonces, bienvenidos. Bueno, y hoy vamos a recordar un poquito lo que hemos venido haciendo, ¿no? Y Ujú. es que identificamos que en nuestra boca hay un gran poder. Dice la palabra que hay muerte o vida, ¿cierto? Que podemos bendecir o maldecir. Que tiene la capacidad, ¿no? Recordemos que tiene esa capacidad, esa fuerza y depende de nosotros. Exacto. Entonces, a la medida en que utilizamos nuestra boca, nuestras palabras, hemos empezado una serie bendiciendo los esposos con la palabra, según la palabra, con a las esposas, a los matrimonios y hemos venido declarando lo que dice la palabra. Esas palabras de vida donde reconocemos la importancia del esposo, de la esposa, del matrimonio. Y hoy es especial, es muy especial, porque vamos a hablar de los hijos, de la bendición que son nuestros hijos y Así sus es. hijos, claro. Entonces, vamos a empezar. Dice, vamos a empezar con un versículo muy bonito, es muy especial y está en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Me gusta una versión que dice, antes de darte la vida. Entonces, aquí arrancamos. Aquí arrancamos porque ¿quién es el dador de vida? Es Dios. Así es. Él es el dador de vida. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De nuestros hijos. O sea que si Él es el dador de vida, a Él le pertenecen. Ujú. De Él son propiedad. Sí. ¿Sí? Y Él los conoce porque como Él es el dador de vida, Él los conoce en su más pequeñita, profunda célula, en sus cabellos. Él conoce cada Los parte. conoce perfectamente porque Él los creó. Él los creó. Dice que ya los había escogido y los había elegido. Es como que Él ya sabía qué hijo o qué hija te iba a dar. A quién iba a traer a tu encargo. Él ya sabía que antes de que nacieras, o sea que dice que antes de que naciera, o sea, ni siquiera en el momento en que fue engendrado por papá y mamá, ni siquiera antes de que lo planeáramos, ¿sí? Ni siquiera antes de que estuvieran en nuestros planes, el Señor ya tenía planeado esos hijos que hoy tenemos, que son una bendición. Y, y esto da mucha importancia a la palabra, a la bendición que declaremos y manifestemos a nuestros hijos, porque eso es darle valor a lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? A lo que Dios nos ha dado. Y la última parte de este versículo dice, ya te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Este versículo es de Jeremías y este versículo dice que Dios cuando eligió a Jeremías le dijo esto. Le dijo, ya te había apartado con un propósito, él iba a ser un gran profeta. Pero a nuestros hijos él ya los apartó, los eligió, les dio una misión, les dio un encargo, les dio un destino. Tú y yo que somos hijos, pues de nuestros padres obviamente, tenemos un destino, tenemos un diseño, tenemos un propósito, Una identidad también. una identidad. Entonces vea tan importante que decimos, ay, es que los hijos pues no son un problema, son una carga. No, es que los hijos fueron un accidente. Es un caso perdido, muchas veces se Es, puede decir. es un caso perdido. No, es que los hijos, no, yo no los planeé. No, pues fue un accidente. No, fue. Entonces, mira tan importante que es ver el valor de los hijos. Porque fue Dios quien nos lo dio. Aquí la palabra no lo dice.
Él, el dador de vida. Y A mí me llama la atención cómo aparece 3 veces en ese versículo te había. Ahí dice, para los padres que nos están escuchando, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sus hijos, mis hijos no son una casualidad. Debemos orar porque nuestros hijos no son un accidente, no son equivocación. Recuerda esto de parte de Dios. Ya te había elegido, ya te había apartado y te había nombrado, que es lo que dice mi esposa. Entonces, la importancia de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y así como Dios nos ve de importantes, nosotros también debemos ver así de importantes a nuestros hijos. claro, porque arrancamos como decimos, Él es el dador, Él fue el que los creó, Así es. ¿sí? Y todo lo que crea Dios es perfecto, es hermoso, tiene gran valor, ¿cierto? Y más nuestros hijos. Iniciando con este versículo tan hermoso, pues entonces ahora viene uno muchísimo más poderoso. Es una palabra hermosa y está en Salmo 127:3. Y dice, los hijos que son herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Y hoy puedes decir y mirar a tu hijo, a tu hija. Yo puedo decir, nosotros podemos decir, nuestro hijo Samuel es herencia hermosa, nuestra hija Sara Juliana es una hermosa herencia. Y algo que aquí la definición de herencia es algo con mucho valor. Algo con mucho valor. Algo que alguien valora, pero no lo cede. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un ejemplo. Es como si nuestros padres, por ejemplo, ellos han construido, se han esforzado, valoran mucho una casa, una finca, el carro, alguna cosa material, pero también puede ser algo muy especial, no sé, algo, una joya, ¿cierto? Y de pronto ellos no la heredan, ¿cierto? A ellos les ha costado, ellos la valoran mucho, la han cuidado, ¿cierto? Y nos la entregan a nosotros, nosotros recibimos una herencia, algo que tiene mucho valor. ¿De quién? De nuestros padres. Entonces imagínate, nuestro Padre Celestial valora tanto a nuestros hijos que nos los ha entregado, ¿sí? Son una herencia del cielo, son hermosos, son preciosos y tienen mucho valor. Ahora dice que el fruto del vientre es recompensa que viene de Dios. Tremendo. Esto es maravilloso. Esto es una palabra de vida hermosa y hoy tu hijo y nuestros hijos son una recompensa. ¿Y sabe qué dice el diccionario? Dice que la recompensa es un incentivo, que es una retribución, un premio o un reconocimiento. ¿Ah? Tú tienes un premio de parte del Señor si tú eres papá, si tú eres mamá. Tenemos un premio. Y bueno, nosotros tenemos 2 premios. 2 premios. Este versículo es muy profundo y creo que nos anima a nosotros como padre a entender y valorar el depósito, la confianza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que tenemos la capacidad de ser padres. En el lenguaje original esa palabra herencia me llamó la atención porque lo llama de 2 formas. Dice que es una reliquia o un patrimonio. Entonces decía mi esposa, de pronto una joya, de pronto no necesariamente la finca, no necesariamente la heredad material, pero por ejemplo una reliquia es algo que es de absoluto valor, que se desea porque su posesión es muy valiosa, o dice también que puede ser un patrimonio. Entonces nosotros tenemos ese patrimonio, tenemos esa reliquia que son nuestros hijos. El Señor nos cedió esa parte en su herencia y nos bendijo con nuestros hijos. Y somos, fuera de eso, termina el versículo diciendo que somos recompensados por parte de Dios. Sí. Así es que esta es una palabra de vida absolutamente hermosa que usted puede declarar y bendecir a sus hijos. Entonces vamos viendo cómo los hijos primero son creados, son dados por el dador de vida, que es el Señor, ¿cierto? Sí. Y ya creados son algo valiosísimo, que él lo relaciona como una herencia, ¿no?
Entonces, nuestros hijos no son cualquier persona, nuestros hijos son de alta estima por el Señor. Y nosotros, tú que eres papá y mamá, somos recompensados Totalmente. con esa herencia hermosa. Entonces vamos entendiendo que nuestros hijos son algo muy importante y que por eso tenemos que bendecirlos, y nuestra boca tiene el poder de bendecirlos todo el tiempo. Otro versículo muy especial es Proverbios 22:6. Dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. La versión normal dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye o enseña, o sea, esto es algo que tenemos que hacerlo diario. Totalmente. Instruirlos, que ellos aprendan. Pero ¿qué aprenden? A andar en el camino. ¿Cómo así? Andar en el camino es que nosotros tenemos que hablarles de la palabra, enseñarles la Biblia, enseñar quién es Dios, enseñar quién es Jesús, enseñarles quién es el Espíritu Santo, enseñarles la verdad, enseñarles los mandatos del Señor, ¿sí? ¿Pero para qué o por qué? Porque dice que aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Sabes una cosa? Desde niños, desde que son bebés, ellos captan todo. Después siguen siendo niños, después adolescentes, jóvenes adultos, mayores, y así. Pasan por todas las etapas. Pero cuando tú y yo nos encargamos de sembrar, porque ellos son como una tierrita, ¿no? Que uno siembra y siembra y siembra la palabra. Los corazones de nuestros hijos son una tierra buena. Y si sembramos la palabra, les vamos a enseñar que a través de las edades, que a través de las etapas de la vida, hay un Dios. Está Jesús y está el Espíritu Santo para ayudarles. Pero para ayudarles, ¿cómo? ¿En qué? Porque decimos: ay, sí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará él. Pero ¿qué es esto de instruirlos? Es que cuando ellos conocen la palabra y ellos la ven y la leen en papá y mamá, porque definitivamente los padres somos la Biblia que ellos leen, ¿cierto? Cuando ellos ven que los papás se aman, que los papás se respetan, que los papás honran a padre y a madre, que los papás tienen fe porque son unos papás que creen en el Señor, cuando estos hijos ven eso en sus papás, es el mejor modelo. Es el mejor modelo en que tu hijo puede crecer en el camino del Señor y no se va a apartar. Cuando van a tomar decisiones, por ejemplo, casarse, ¿qué dice la palabra? Que ellos no se van a unir con personas que no crean en lo mismo, ¿cierto? Sino van a tener unos esposos responsables, que los amen. Por ejemplo, oramos por nuestra hija para que llegue esa persona que la trate como vaso más frágil, que la respete, que la ame, que la cuide, ¿cierto? Porque ella es valiosísima para Dios y para nosotros. Oramos por nuestro hijo también para que llegue esa mujer sabia que edifique la casa, esa mujer que lo cuide, que lo honre. Entonces, vean que la palabra tiene que ser para... También, ¿por qué sembramos la palabra? Porque van a tener una familia. Ellos tienen que crecer en fe para luchar contra las situaciones que vengan contra ellos, contra sus en las dificultades de la vida. Entonces, por eso es que tenemos que instruirlos con la palabra del Señor. Totalmente cierto. Yo creo que la pregunta que nosotros debemos hacernos en este punto, según lo que explicaba mi esposa, es si nosotros estamos educando o no a nuestros hijos, si los estamos enseñando, guiando por ese camino. Porque si no lo estamos haciendo, entonces, ¿quién lo está haciendo y con qué intenciones? Y déjenme decirle que el mundo sí que los va a educar y de una forma totalmente distorsionada. Así es. Siguiendo con los versículos, que al final ustedes saben que vamos a orar por ellos. Siguiendo con los versículos, hay uno muy especial en el libro de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7. Y dice en esta versión: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos,
háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El texto es bien claro en decirnos que el primero que debe grabarse las palabras de Dios, ¿quién va a ser? Diga ahí donde usted está, yo. Yo. Uno mismo es el que debe grabarse las palabras, porque el versículo empieza diciendo, grábate en el corazón. Entonces esas palabras de vida, usted debe grabárselas en el corazón. Grabárselas es memorizarlas, pero también es vivirlas para ser ejemplo de ellas. ¿Y dónde debo grabarlas? En el corazón. Cuando vamos al original de la palabra corazón, dice que debo grabarlas ¿en dónde? En la voluntad, en el hombre interior y en la mente. Tremendo, ¿no? O sea que es algo muy profundo. Usted y yo debemos esas palabras llevarlas a la voluntad, aquello que a veces nos cuesta tanto trabajo hacer. Usted y yo debemos llevar esas palabras de vida a nuestro hombre interior, que también muchas veces tira para todos lados. Y debemos grabarla en nuestra mente. Muchas personas hablan de tatuarse hoy en día y decimos que es algo normal. Seguimos las corrientes del mundo. Pero si algo que deberíamos tatuarnos, usted y yo, es la bendita palabra de Dios en el corazón. Eso es algo que nosotros debemos hacer en lo más profundo de nuestro ser. Ese hombre interior que quiere hacer lo que se le da la gana, entonces nosotros debemos estar allí tatuándonos la palabra de Dios en la voluntad que no quiere hacer caso a lo que es de Dios. Allí es donde nosotros debemos tener continuamente la palabra. Una vez nos grabamos en el corazón estas enseñanzas de vida, si las creo, si las amo y si las practico, viene como resultado entonces ¿qué? El modelar, inculcándoselas continuamente a nuestros hijos. Enseñándoselas. Claro, porque ahí viene el versículo 7, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Y ese inculcar también en su lenguaje original es muy hermoso porque dice, para perforar, ¿sí? O sea, vaya hasta lo más profundo de su ser y deje allí lo que decía mi esposa, deje allí la semilla, deje allí la enseñanza. Tiene que ser algo muy sutil, muy perspicaz para que esa palabra quede allí. Después dice, háblale de ellas. Si tú no les hablas palabras de vida, palabras de esperanza a tus hijos, el mundo sí les va a saber hablar y de una manera muy distorsionada. Y finalmente nos dice cuándo debemos hablarles de la palabra de Dios. Entonces no se trata de llenarlos de palabra, de Biblia, de devocionales, obviamente la palabra de Dios, pero es que no se trata de memorizar y decirles, porque como decía mi esposa, la primera Biblia que ellos van a leer, que nuestros hijos van a leer, son a nosotros mismos. Esa es la primera Biblia que ellos van a leer. Si somos coherentes entre lo que nosotros decimos, entre lo que nosotros le decimos a otros, en lo que nosotros nos aprendemos, pero si somos consecuentes con la casa. Esa es la primera palabra que ellos van a entender. Entonces la palabra de Dios dice que todos los días, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos llamados a no desfallecer y a creer que esa semilla implantada va a dar fruto y muy buen fruto. La otra palabra es Proverbios 29:17. Esa palabra de vida nos dice, corrige a tu hijo y vivirás en paz, te sentirás orgulloso de él. Y esa palabra empieza con una advertencia, recomendación, sugerencia. Dice, corrige a tu hijo. Esa corrige tiene que ver con disciplinar, castigar y amonestar. Y es a veces tan difícil hablar de disciplinar en estos tiempos, amor, porque nos hemos vuelto tan laxos como padres que aún hasta la misma psicología se ha metido en estos modelos de formación donde dicen que no podemos tocar al niño, que no podemos castigarlo, que no podemos ir más allá porque les dañamos su parte intelectual, su parte afectiva.
Y creo que una parte de esa formación ha dañado ese buen ejemplo y ese buen modelo que nosotros como hoy día los que somos padres hemos visto en generaciones anteriores cómo se respetaban a los mayores, cómo había un respeto y un agradecimiento por las autoridades, cómo había un respeto y un agradecimiento hacia los abuelos, hacia los adultos. Entonces, ¿qué ha pasado con esta generación en generación donde se dejó de disciplinar, se dejó de amonestar? Y vienen estas corrientes donde nos dicen que no podemos hacer esto. Entonces es claro que sí hay una línea muy delgada donde no debemos maltratar, que es diferente. No debemos lastimar a nuestros hijos de pronto con los castigos. Pero sí la palabra nos está diciendo, corrige a tu hijo. Y como resultado dice que vivirás en paz. Entonces démosle la vuelta al versículo. No corrija a su hijo. ¿Y cómo va a vivir usted? Intranquilo. ¿En dónde está? ¿Con qué amistades? ¿Cuántas veces ha tenido que ir a la estación de policía? O incluso de pronto ya ha ido a la cárcel. Y como resultado de eso, te sentirás orgulloso de él. Si es que esa es otra palabra de vida que usted puede declarar sobre sus hijos. Y finalmente, para orar, tenemos esta preciosa palabra de vida. Números 6, 24 al 26. Y la palabra de vida nos dice en esta hora, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Yo no sé usted qué le puede estar produciendo esta palabra de vida en esta hora, pero que usted como padre pueda declarar sobre sus hijos, esto es absolutamente maravilloso. Que el Señor te bendiga y te proteja, que usted pueda decirle a su hijo, hijo, donde quiera que tú vayas, hay una bendición y hay una protección de parte de Dios para tu vida. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Usted, no sé, pero no sé si se alcanza a imaginar, pero usted se imagina, ¿tú te imaginas, amor, la sonrisa de Dios sobre uno? Que Dios nos sonría, es decir, que donde quiera que vayamos contamos con la sonrisa del Señor, y eso se traduce en ¿qué? En gracia. Que usted y yo donde lleguemos tenemos una gracia especial de parte de Dios porque Él va delante de nosotros abriendo caminos. Que sea compasivo con nosotros. Que el Señor nos muestre su favor y nos dé paz. Qué palabra tan hermosa, qué versículos tan especiales los que hoy la preciosa palabra de vida nos ha dado para poder compartir a nuestros hijos. Declarando vida, declarando esperanza, declarando fe, declarando que nuestros hijos son una bendición del cielo, que es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, y es ese depósito de confianza en el cual nos ha dicho, ustedes tienen la capacidad de criar esos hijos. Por eso les he dado esos regalos del cielo, esas herencias del cielo. Le invito allí donde esté para que oremos sobre estos versículos y que usted pueda a la vez bendecir a sus hijos con esas palabras de vida. Así es, hoy recordamos que entonces tenemos un gran poder en nuestra boca, un poder de las palabras para bendecir, y hemos visto cómo hemos dado palabras de vida para bendecir los esposos, las esposas, los matrimonios y hoy los hijos. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, gracias porque tú, amado Señor, antes de que nosotros planeáramos tener nuestros hijos, tú ya los tenías planeados, Señor. Tú ya sabías la hora, la fecha, el día en que ellos iban a estar en nuestro vientre. Te damos gracias, Padre, gracias por confiar en cada papá, en cada mamá que está conectado, que escuchará este video, Señor, este programa, Padre. Te damos gracias porque tú has elegido a nuestros hijos, porque tú les has dado, Señor, les has formado, Señor, perfectos, les has dado, Señor, cada rasgo de su cabello, de su rostro, de sus ojos, tan hermoso, Padre. Gracias porque tú les has dado una misión, un diseño, un propósito
propósitos, Señor. Desde el vientre, Señor, tú ya los tienes, Dios mío, elegidos. Tú ya los has escogido, Padre Celestial. Gracias porque ellos son apartados para ti. Hoy dile allí a tu hijo, a tu hija, nombra a tu Amén. hijo. Decláralo. Nombra a tu hijo, nombra a tu hija. Hoy declaramos, Señor, que Samuel, que Sara, que son nuestros hijos, Padre, son esa herencia preciosa, Señor. Eso tan valioso que tú tienes y que nos lo diste. Esa herencia hermosa son nuestros hijos. Tus hijos son esa herencia. Y dice que los frutos del vientre son la recompensa. Gracias, Señor. Gracias por la recompensa, por el premio, por el reconocimiento que nos has dado, Señor. Gracias porque tú fijaste tus ojos en nosotros para darnos, para premiarnos con estos hermosos hijos. Hoy los bendecimos. Dile allí a tus hijos o piensa en ellos si no los tienes cerca. Y dile gracias, Señor. Gracias por confiar en mí, por darnos esos preciosos, ese precioso hijo que tú tienes, esa preciosa princesa. Dile gracias. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a educarlos. Ayúdanos a educarlos bajo tus estatutos, bajo tus mandamientos, bajo tu palabra, Señor. Ayúdanos a modelar tu palabra, Padre. Que ellos vean cómo papá y mamá se respetan, que ellos vean cómo se valoran, cómo se ayudan, cómo son soporte uno al otro, cómo luchan juntos contigo, Espíritu Santo, para vencer las dificultades que se presentan diariamente. Señor, ayúdanos a educarlos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta labor que nos has puesto, a instruirlos, para cuando fueren viejos no se separen de ti, Señor. Aún en su niñez, en su adolescencia, cuando son adultos, amén, cuando tienen familia. Padre, nunca se separen de ti, Padre amado. Te damos toda la honra, Señor, y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre, y seguimos orando para que nos des y nos ayudes a tener la capacidad de grabarnos en el corazón las preciosas palabras de vida, tu preciosa palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablarles a ellas, de ella a nuestros hijos, hablarles todo el tiempo, hablarles cuando estemos en casa, compartiendo esos momentos especiales, a partir de allí darles una enseñanza, una palabra de vida, una palabra de bendición. Cuando vayamos con ellos por el camino de ellos cuando están creciendo, cuando se están formando, debemos darles palabras de vida, palabras de bendición. Cuando se acuesten y cuando se levanten, tener una palabra de vida para ellos. Ayúdanos, bendito Rey del Cielo, Señor, a ser esos instrumentos de bendición para sus necesidades. Ayúdanos, amado Dios, a valorar la palabra y a partir de allí entender que la palabra es viva y eficaz, que la palabra tiene la capacidad de transformar los pensamientos, la palabra tiene la capacidad de dar identidad, la palabra tiene la capacidad de vivificar las necesidades, de vivificar aquello que está muerto, de vivificar las promesas del cielo para cada uno de nuestros hijos, Padre. Ayúdanos con amor, Padre del cielo, a corregirlos. Ayúdanos con amor, bendito Rey del Cielo, Señor, a enseñarles, a disciplinarlos, en su momento a amonestarlos. Y qué mejor forma, bendito Rey del Cielo, Señor, de corregirlos con la misma palabra de Dios. Con la misma palabra decirles, mira hijo, mira hija, la palabra de Dios nos recuerda en esta hora que eso no está bien por esto. No les enseñes cosas del mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras. Enséñales los principios y los cimientos de la palabra de Dios y esto será eterno. Porque sólo así podrás, padre y madre, vivir en paz y te sentirás orgulloso de ellos. Amén, amén. Padre, y finalmente, en esta hora, bendecimos, allí donde está, como decía mi esposa, bendiga con nombre propio cada uno de sus hijos. Amén. Y dígale, hijo, que el Señor te bendiga y te proteja. Amén. Hijo, que donde quiera que esté la bendición de Dios, la protección de Dios esté contigo en todo momento y en todo lugar. Que te lleve con bien y te vuelva a traer en bendición. Que el Señor sonría sobre ti, que donde quiera que vayas haya esa sonrisa de parte de Dios. Que Dios esté delante tuyo abriendo puertas de bendición, cielos abiertos sobre tu vida, hijo. Cielos abiertos sobre tu vida, hijo, para que la gracia de Dios sea cada día extendida sobre todo lo que tú haces. Amén. Que el Señor sea compasivo contigo. Amén. Que el Señor te muestre su favor. Amén. Que tengas ese favor de parte de Dios, hijo. Y declaro hijos que tienen el favor de parte de Dios. Y el Señor
les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos ser instrumento de bendición para las familias que quizás en este tiempo no han sabido valorar sus hijos, que quizás sus hijos han sido un problema, que quizás son hijos que en este momento no han sabido valorar y son una carga. Así es que entregamos este tiempo y sabemos que un efecto poderoso hay a través de estas palabras de vida en las que hemos declarado el día de hoy. Y recuerda que tu hijo es una bendición, es una herencia, es un regalo, es un premio, no es una carga, no es un accidente, no es algo que se dio, es de Dios. Dios te lo entregó, te lo encargó y tienes una gran responsabilidad para levantar, para criar, para formar, para acompañar ese precioso regalo del Señor. Media hora se pasa muy rápido cuando se habla de la preciosa palabra de Dios y cuando se está en buena compañía. Así es que nos vemos dentro de 8 días con unas palabras de vida poderosas. No se quede con esta bendición, compártala con alguien más. Allí aparecen los links para que se suscriba a nuestro canal y nos siga a través de nuestras redes sociales. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. El Señor continúe bendiciéndolos. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.